En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? 20:01 arranca la máquina de pensar hoy lunes, en una semana, una semana especial, una semana dedicada a un escritor uruguayo que ya vamos a mencionar. Tenemos a Gonzalo Gervás ahí en controles de emisión. Nos está saludando, a ver si nos saluda. Muchas gracias, ¿cómo le va? Tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Aquí en esta semana, amigos, dedicada a la máquina de pensar. Supongo yo que todo el mundo va a hablar del partido que va a ocurrir mañana martes, pero también se pueden hablar de otras cosas durante toda esta semana. La idea es conversar en torno a un escritor, a alguien que ha escrito novelas, cuentos, poesía, letras de canciones. Me refiero a Enrique Estrázulas. El señor Enrique Estrázulas ha escrito poesía, ha escrito novela, cuentos y ensayo. Y teatro también. Tiene una obra de teatro, Borges y Perón, que vale la pena leer. Yo la leí hace 2 o 3 días y vale la pena leer porque es muy, pero muy entretenida. Un encuentro ficticio entre nada menos esos dos personajes, Borges y Perón. Pero bueno, vamos a tratar de hablar durante toda la semana. Enrique Estrázulas lo tratamos de titular la semana: Tatuado en la soledad, anclado en el paraíso, 2 versos espléndidos de ese poema llamado Pepe Corvina, del cual obviamente hablaremos también, por lo menos mañana. Pero bueno, para abrir la semana, para hablar del genio y figura de Enrique Estrázulas, le damos la bienvenida a un periodista, escritor, productor, a un hombre de radio, de televisión, Ignacio Nacho Suárez. ¿Cómo andás, Nacho? Orgullosísimo de estar del otro lado del programa, del otro lado del micrófono. Fantástico. Además, si se necesitaba algo para hablar de Enrique y su poesía, se completó. Muy buena producción tenés con La lluvia de hoy. Ah, sí, ¿no? Claro, la lluvia, ¿no? Claro. Fantástica la producción. Exactamente, la lluvia es un elemento en la narrativa y en la poesía de Enrique Estrázulas, de la misma forma que el mar también es un elemento, o de la misma forma que, por ejemplo, el Prado, ¿no? El Prado, el Paso Molino, es otro... Punta Brava o Carreta. Punta Carreta, sí. El guindado oriental. El guindado, seguro. Tiene que ser guindado, claro. Nacho Suárez, sos amigo, sos aparte poeta, tiene que ver, tiene trayectorias de alguna forma afines, junto con Enrique Estrázulas. ¿Cómo fue que lo conociste? Allá en la alborada de la historia, no sé, en la prehistoria. Creo que nos conocimos, no me acuerdo. No pero yo integré durante muchos años la comisión de la Feria del Libro, de la llamada popularmente Feria de Nancy. Claro. Cuando estaba allá por los años 60, comienzos de los 60, en el atrio municipal, cuando todavía no tenía piso, y entonces había que traer camiones de pinochas para hacer un piso acolchonado. Me acuerdo del el polvo de la cultura, era impresionante, una pequeña salita. Y allí, allí creo que nos encontramos, como con tantos otros, incluyendo el propio Netti, ya que hablamos de Enrique, es como inevitable hablar de Onetti y de Borges, ¿no? Y de Vallejo. En realidad no. Y Citarrosa también, ¿no? Y Citarrosa, sí, porque Enrique, entre otras cosas, fue hasta representante de Citarrosa. Ah, mira, no sabía. Onetti decía que en realidad Citarrosa tenía que ser representante de Estrázulas. Y con Nancy, ¿no? Con aquellos años fermentales, con aquella un hada padrino, un hado padrino que fue Vallejo. Vallejo es un poeta que ha hermanado a mucha gente, entre ellos a nosotros. ¿A César Vallejo? Sí. Porque se conocieron, digamos, por la teníamos la afinidad, sí. Es decir, César Vallejo fue, o creo que sigue siendo todavía, una especie como de código, ¿no? Sí, es un poeta que se ha ido agigantando con los años. Sí. Yo creo que ha ido creciendo, a diferencia de otros poetas que en su momento fueron más exitosos que Vallejo, que van bajado un poco. Sin duda, pero también te digo que de la misma manera como Benedetti decía aquello de que en un poema, como se hacen señas con las luces de los autos de la misma marca,
hacernos señas con algún poema de Vallejo nos daba de alguna manera una afinidad de marca o de raza que nos hermanaba, y mucho, ¿no? Nos hermanó y mucho. Y obviamente seguiste la trayectoria de Enrique, digo, Hemos ido viviendo juntos, te digo más, nosotros viviendo juntos físicamente, es decir, en algún momento yo pasaba algunos días en su casa, él en la mía. Él vivía allá en la Rambla, en Punta Brava o Carreta, yo vivía en Carrasco en aquellos años, y hemos compartido muchas cosas. En un libro que se llama Casi Tango, Poemas Rotos, la editora Galuso de Rumbo Editorial, que este es tuyo, Casi Tango, Poemas sí, Rotos. entendió que en vez de prólogo era bueno poner, o le pareció interesante poner poemas que amigos me han escrito. Y hay uno de Enrique Strázulas del libro Caja de Tiempo que se llama Llega Ignacio Suárez, que te lo voy a leer solamente para contestarte lo que me estás preguntando. Perfecto. Dice: hoy me he puesto a escribir con calma, chicha, pensándote de a poco, y recorriendo todo mi ser, los viejos cigarrillos, el alcohol que me falta, la hembra lejos. Todo camina en círculos iguales frente a la lluvia vertical y al trueno, al tufo removido de los caños, al arco iris que no está. Te veo agotando el silencio de los bares, masticando comida, fatigando mujeres. Te veo más allá, quieto y con frío, sufriendo las ciudades como sea. Te presiento llegar hora tras hora, habitando tus pasos memoriosos que vienen con su reloj atado y su corbata, sus kilos oscilantes, sus pantalones. Llegan con Ignacio sus ganas de olvidarse, su exacta voz, el último diciembre. Y el último diciembre al que hace referencia fue un diciembre muy importante para él y para mí, porque acaeció la muerte de su madre. Después de muchísimo tiempo, una enfermedad que la mantenía aislada en su propia casa, era la habitación oscura, ¿no?, donde estaba la mamá esperando ese momento que no llegaba nunca, y llegó al fin. Y entonces, bueno, compartimos ese momento tan duro para él, en una mezcla muy rara, porque nosotros tuvimos además una especie de asociación creada por un personaje absolutamente maravilloso, que uno de los locos queridos, ¿no?, de los locos tan queridos, Juan Zorrilla, el violinista, que integrábamos el SIM, que era una organización que enfrentaba al Kaiser. Es una cosa muy loca, donde estaba, entre otros, qué sé yo, Rolando Fayet. Exacto, el almirante Zorrilla se hablaba, ¿no? Sí. Rolando Fayet me lo contó. Ahí está, bueno, querido Rolando. Entonces, claro, ha sido una vida llena de duendes, ¿no? Y ahí está esa, digamos, esa debilidad, si se quiere, que aparece en los libros de Strázzula, por esos locos lindos, por esa especie de surrealismo total, que existe, de gente que, digamos que, bueno, no le falta un tornillo, claro, o que vive en una ficción. Es claro, pero en una ficción que se mezcla mucho con la realidad, hasta el punto de que en el velorio de la madre de Enrique, ahí la asociación vino por ese lado, a mí me presentaba ante las autoridades reales que llegaban al velatorio como lo que era para el SIM, que era el presidente Ignacio III Suárez de Rocha, presidente vitalicio de la isla de Pascua. Y entonces los embajadores de verdad o los ministros de verdad decían, vio que llegó su excelencia, me decían, ¿no? Por lo general yo venía de la isla de Pascua en submarino y lo dejaba estacionado en la pileta de Trubil. ¿Y el SIM qué era? ¿Era servicio? El servicio de inteligencia militar. Sí. Y ahí estaba también el tema de Zorrilla, el almirante Zorrilla. El almirante Zorrilla formaba parte, era un elemento fundamental del SIM. Que era alguien que realmente tenía problemas de delirio, ¿no? Sí, quizá un poco más pronunciado que el de nosotros, pero que hablaba en serio. Pero hablaba en serio, y además tenía un gran humor, Bueno, no solamente Rolando Fayet, ese queridísimo amigo, sino también jugadores de fútbol. Que Rolando me contó también algo parecido a lo que me acabas de contar vos, que digamos, yendo a Cuba, cuando estaba embajador Enrique Strázulas en Cuba, él lo visitó y lo presentaba como embajador de la isla de Pascua o algo así para alguna gente. Sí,
ha sido... y ahí hay mucha gente, ¿eh? Es decir, no solamente están los locos declarados, sino Sí. nosotros que quedamos encerrados pero del lado de afuera. Claro, claro, claro. Claro. Y ahí estamos hablando, digo, por un lado de esa fantasía, ¿no? Esa ficción que está en sus libros, en Pepe Corvina y en otros más, ¿no? Esos locos a la manera de Roberto Arlt también, ¿no? De que están como en conspiraciones mundiales, ¿no? Echándole sal a la vida, ¿no? Sí. O sea que no, huyendo de la rutina. Y por otro lado, el humor, ¿no? El humor. El humor. Tú sabes que con Enrique bien podría ajustarse a su vida y a su obra aquello que alguien planteó a propósito de García Márquez, ¿no? Que creía que era un gran escritor hasta que fue a Colombia y se dio cuenta que era un gran cronista. En realidad, conociendo la vida que llevamos, Interesante, interesante. todos los asuntos que aparecen en la obra de Enrique están en su vida de alguna forma. O sea Sí. que no es tanto la ficción o la fantasía Sino, desmedida, sino que tiene hay- la gran capacidad de la recreación, ¿no? Pero presentando, creo que Claroscuros o su última novela, yo le recordaba a la gente que estaba allí, especialmente a los críticos, que desde Pepe Corvina, en aquel niño que miraba asombrado y escuchaba el diálogo entre aquel pescador que venía con el mapa del paraíso y su padre y su tío que no creían. sí, Es decir, sí. habían dos personas en ese cuarteto que sí creían, que era Pepe Corvina y él, y Enrique. Y Enrique creo que todavía su obra, si algún justificativo debería tener, es la de que sigue buscando ese paraíso. Y esos ojos asombrados ante ese hecho, quizá de esa mirada donde surgen todas las otras que luego se convierten en palabras y en obras realmente fantásticas, tanto como tú muy bien decías en la novelística, en los cuentos que son maravillosos, en su poesía, que creo que es básica. Yo creo En la poesía que no es tan conocida, me y parece. sin embargo creo que detrás de quien sostiene el novelista es el poeta. Mirá, Desde mi es punto muy de interesante, interesante. Claroscuro es una antología que fue presentada el año pasado, una antología desde el año 64 al 13, digamos, de lo mejor de su poesía, digo, creo que seleccionada por él mismo, ¿no? Sí. Ujú. Y Sí. El sueño del ladrón es la novela que presentaste también el año pasado, es la última novela de Strásula. Te voy a hacer una pregunta, Nacho, y quizás otra punta, porque por la poesía que leíste, que te dedicó a vos, y se me ocurrió, digamos, porque otra vertiente es el tango y la milonga, ¿no? Sí, claro. Sí, yo no creo que no sé si es otra vertiente, pero forma parte del mismo mundo, ¿no? Porque hay algo en la manera de decir eso que leíste vos, que es algo tanguero también, de Sí, urbano tanguero. sí, ¿no? sí. Yo creo que es una de las voces más especulares, ¿no? Más que refleja mejor a modo de espejo determinadas realidades que a lo mejor no ven los que miran con ojos turísticos la costa uruguaya, por ejemplo, ¿no? Mira, ¿Qué yo quiere decir eso? A ver, por explícamelo, esto, explícamelo. te voy a explicar con, Gente que con ve una la carta costa que le mandé a Enrique. A ver, dale. El resto no es silencio, Enrique, y tú lo sabes. La palabra golpeada en su yunque, en su sombra, ecos de voces vivas, de alaridos o quejas o llantos o susurros, de solos de violín o lluvias. Lo demás no es silencio, ni en esta noche del sur montevideana en la que solo escribo solamente para decir tu nombre, hermano de la vida, de palabras peleando tu luz contra el olvido. Con tu paso cansado pero andando, sobrevolando insomnios o baldíos, resaca de la costa marinera, dibujando tus versos de madera y humo, de nube o de viejos mostradores de bares o almacenes, con caballos alados girando como de calecita, bajo ese cono azul interior muy íntimo o secreto con aires de bandoneones, mejor dicho, de fuelles, asmáticos, tristísimos, oliendo al rancio orín de tus paisajes, esos sueños amarillos como copas de asuntos postergados y de nombres de mujeres de cabellos difusos como el color del río, como mar. Como ves, no es la fotografía a todo color de la costa turística.
es la resaca, es el baldío, es el perro aullando en la noche de las soledades poblada de mujeres, es el sentir la erosión del tiempo, es el tiempo Es el que tango, pasa erosionando. es el tango también Y el canto a lo perdido. desde el punto de vista de Montevideo. El canto a lo perdido. Porque no estamos acostumbrados a vincular el tango con Montevideo, me parece, ¿no? O sea, está como muy vinculado con Buenos Aires. Lo me que parece. sucede es que los hermanos argentinos han podido hacer, han podido redondear un producto Claro. que han vendido muy bien al mundo, que se llama justamente tango argentino. Pero está también... Este tango que estás hablando vos, ¿no? Digamos, por esta visión del tango de la costa uruguaya o de la Sí. costa montevideana, Sí, diría, ¿no? que es totalmente distinto Sí, sí, al de sí. Buenos Claro, Aires, y ¿no? que no es, digamos, las playas de Montevideo famosas, No. sino al contrario, estos pescadores que incluso existen ahora, ¿no? Totalmente, claro. Son los mostradores compartidos, pero además desde una visión de la cultura, ¿no? Si es que hay algo que no sea cultura. Pero creo que por eso ese vínculo que teníamos de alguna manera con Vallejo, un vínculo muy de vasos comunicantes, muy subterráneo, muy esencial, o con Onetti, o con Borges. Por ejemplo, yo a veces le veo un aire también, por ejemplo, con Horacio Ferrer. Sí, claro. Con un Horacio Ferrer que de cualquier manera maneja, que también le debe mucho, y lo hemos hablado porque somos hermanos de toda la vida con Horacio. Tanto es así que el tema de los locos lindos, por ejemplo, el tema urbano. Sí, de cualquier manera, Horacio creo que ha tenido, si hubiera seguido viviendo entre nosotros, me da la sensación que hubiera tenido un verso más positense, porque la luna de Horacio rueda por Callao. Y no solamente rueda por Callao, sino cuando sale de su casa sale por Arenales. Es como si acá dijeras, salgo por Juan Benito Blanco. La luna de Enrique es un poco más, tiene un poco más de suciedad nocturna, más de lo que Piazzolla llamaba roña. Claro. Fíjate que, por ejemplo, Horacio, que aparece también en el prólogo de este libro con un poema, porque ha sido una hermandad compartida. Horacio Ferrer te dedicó otro poema a vos. Sí, dice, que para Ignacio Suárez se llama, dice: delata el alba grapa de gaviota, vertida alcohol a mares en su vaso. El crédito de un beso es la derrota y lo hace vencedor ya vuelto a brazo. Al sur aún su voz remueve el mazo y allí los naipes piensan, ¿qué es la suerte? Dice polianamente, él no hace caso. El bien y va a su gusto de la muerte. Festeja así, al morirse un vasto trazo, la estela que arma el ala sobre el cielo, aquel de Dios o el cielo raso de su bulín de poeta que en el suelo de su único zapato brinda el lazo de amores a su ser de puro vuelo. ¿Viste que hay diferencia? Sí, diferencia, de acuerdo. Me da la sensación de que en Horacio, que es un gran poeta, sin duda, existe más un compromiso con la metáfora que con esta realidad recreada, en algunos casos hasta dolorosamente, en esa visión existencialista, creo, de Enrique Estrázula, que se junta ya en aquellas noches y en aquellas juventudes un poco con la náusea sartreana y con un Onetti que ha también marcado bastante un mundo que el propio Onetti auguraba desde el primer libro de Enrique que era alguien que tenía cosas para decir, ¿no? De todas formas, Onetti y el tango se lo separan los académicos, porque para mí está muy vinculado. Onetti es una especie de tango en la literatura. Pero también, totalmente, ¿no? tú sabes que creo que por generosidad... No se lo menciona tanto, pero en realidad está impregnado por esa visión, ¿no? Absolutamente. Aunque él no hable de tango muchas veces. Pero adoraba el tango. Mira, sí, pero está la visión, digamos, ¿no? Yo soy, generosamente, por parte de la Academia del Tango de la Argentina, catedrático correspondiente, y me pidieron para hacer una charla, una conferencia. A diferencia de Montevideo, que te dicen máximo 15 minutos, ya te dicen mínimo 1 hora. Y tenía que hablarle a los tipos que andan con su propio libro debajo del brazo. Claro. Y muy atrevidamente
Onetti me señaló el tema, porque una noche le pregunto qué tango les gustaba más y por qué. Y me dice de Gardel, porque para el tango, para él Gardel, el tango era Gardel. Sí, sí. Esos donde el mago le da una mano de bleque a algún coso. Entonces, es más Onetti imposible. Entonces, salí a buscar cuáles sean los tangos donde alguien, el tango le da una mano de bleque a alguien. Y entonces surgió el título de la conferencia que se llamó El humor como herramienta ética del tango, como instrumento ético del tango, apuntando a que el tango le da una mano de bleque a aquellos que no honra padre y madre, se olvidaron de los suyos, claro. Se olvidaron los hipócritas, los que suben, ascienden socialmente pisando cabeza. Es decir, hay toda una concepción muy clara de la ética, quizás hasta barriotera, para usar un término de un lunfardo más uruguayo, que está presente permanentemente en el mundo netiano, ¿no? Hasta en el humor. Muy bien, Nacho, te pido que esperes un momento, vamos a la pausa, porque ya sabes cómo es esto. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Nacho Suárez sobre Enrique Strázulas. A la vuelta vamos a hablar de otra vertiente, bueno, otra vertiente no, pero es otro aspecto, que es la figura de Artigas en Enrique Strázulas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En 1972, Héctor Numa Moraes y Enrique Strázulas grabaron en Buenos Aires un disco que se llama El Viento Todavía, que nunca se editó, permaneció inédito. Ahora vamos a escuchar un tema, uno de los mejores temas, la poesía de Enrique Strázulas a Artigas y el tema de Héctor Numa Moraes, y luego un breve comentario que hace Numas de esa canción. Los discursos callaron casi todo. Los monumentos lo enterraron vivo. Colgaron el retrato, algunas flores, homenajes y fábulas. Artigas, el de la puerta de la Ciudadela, un día se fugó. La misma tarde en que te devaluaban el sudor. Desde la fuga, los cangrejos le temen a los libros, al reglamento general de tierras, al breviario, a las citas de sus palabras en los estandartes, a los más infelices, que ya serán los más privilegiados. El ideario de la patria grande, todavía incumplido, anda entre bayonetas vigilado, y el prócer, José Artigas, galopa más allá de las estatuas, y no lo escucha quien no quiere oírlo. Arrimara un caballo, seguro que volverías del ostracismo a tu rancho, trepando por la cuchilla, con la melena nevada, desdentado por los siglos de taperas y nostalgias, pisando terruño firme, con la tacuara más alta que la media luna Artigas. Sueños de Curuguatí, sobre la tierra perdida, anudados en tu brazo, huesudo le cavarían la fosa al historiador, mentiroso legalista, que dijo que nunca fuiste libertario ni podía hacer justicia a tu mano con puñales o gatillos. Por aquí levantarás polvaredas perseguidas, matrero te llamarán,
una vez más y tu vida tendrá precio general, pero tendrás quien te siga, la patria grande será desenvainada cuchilla, silbará el viento en la crin de la llanura encendida, silbará el viento en la crin de la llanura encendida, pero tendrás quien te siga, la patria grande será desenvainada cuchilla, silbará el viento en la crin de la llanura encendida, silbará el viento en la crin de la llanura encendida. Bueno, este tema Artigas tiene que ver, digamos, obviamente con las décimas Artigas, pero esta introducción que le hace también Strázulas va como anillo al dedo, ¿no? Claro, es parte del poema, ¿no? Aunque él lo agregó, yo no lo conocía hasta que lo grabó en Buenos Aires. Ah, ¿no? Lo que habíamos hecho antes era la canción, o sea, la música para las décimas, donde trato de hacer un recuerdo, un homenaje a payadores. Empieza con una milonga que me había enseñado mi tío, una milonga payadoresca, ¿no? Después, la introducción, digamos. Sí, la introducción. Y dentro de la introducción hay un homenaje a Carlos Molina también, porque utilizo el punteo típico de Molina. Y bueno, después es una milonga pampeana, que termina en una especie de huella. Uno lo escucha acá con Numa y va diciendo, mira esto, mira esto, mira esto, sí, como si fueran casi bloques de la canción, ¿no? Y uno lo escucha toda la canción y no se notan esos bloques. No se notan los cambios, todo esto que me está diciendo vos. ¿No? Y es fundamental el alargar algunas palabras, que eso se me ocurrió en aquel momento, vaya a saber por qué, porque está en el texto. ¿No? Lo de llanura, la llanura, el sentido, y bueno, que te da la sensación de lejanía y de... Yo te decía que la primera vez que escuché, montonera. Claro, exacto, sobre todo porque está hablando también de que Artigas viene a través de los siglos, ¿no? Claro, ¿no? Recorriendo la pradera. Sí. Y va encendiendo, ¿no? Con su crin, ¿no? La pradera encendida. Y yo te decía que la primera vez que lo vi me pareció como que estabas alargando demasiado, digo, un sello tuyo, ¿no? De tu estilo también, ¿no? Que es a veces alargar las... Sí, pero en este caso es el texto que te lleva a interpretar el texto, y si es llanura, como en este caso, que se convierte en una especie de huella o un ritmo basado en la huella de pronto, es como La Patria Compañero, más o menos el mismo ritmo. Esa palabra te lleva, me llevó a mí a alargarla, ¿no? A darle esa amplitud, pero eso está en el texto. Podría haber y aparte tiene que ver con el entusiasmo que genera el texto en ese momento, y que ¿no? vos vas cabalgando, claro. Exacto, vas en la batalla. Exacto, sí. En la batalla y el recorriendo, digamos, la pradera, ¿no? O sea, te representa, por lo menos a mí, en mi imaginación, algo que va encendiendo toda la pradera. Sí. Bueno, eso es virtud del poema, que es hermoso. Unas décimas, como decía el Bocha, yo no sé cómo Enriquito dice esto, pero el Bocha lo decía en broma. Sí, no, pero para mí es habría que verlo, ¿no? Pero de todo el listado de canciones que se han hecho de Artigas, esta anda muy bien. Es un gran poema de Enrique sí, y el poema lo que dice al comienzo también. Bueno, la introducción de alguna forma, y hay que pensar que esto fue escrito en el año 72 o 71, tiene que ver con el tratamiento de la figura de Artigas, que se le deparó después, 40 años después. Lo que él dice, ¿no? De tratar de huir del bronce, todo eso que está diciendo ahí, en el 2011 era el gran planteo, cuando hablé yo con los historiadores, que era cómo sacarlo a Artigas del bronce, ¿no? De esa solidificación, ¿no? Claro. Y el tema de sacarlo y que vaya recorriendo la llanura, ¿no? Que esté en movimiento, es un espléndido poema. La verdad que sí. Estábamos conversando ahí con Numa Moraes, Héctor Numa Moraes, fuimos a la casa, lo grabamos y estuvimos comentando,
pasando un par de temas y escuchando el comentario de él en torno a este disco inédito que se llama El viento todavía, de 1972, que quizás podría editarse como se editan las cuestiones, discos en plan registro. Nacho Suárez, gracias por estar acá en la máquina de pensar, a aguantar estos minutos. Para... Como dice el español, me hacía ilusión venir. Pasar de oyente a estar acá en la rueda. Nacho, este disco obviamente vos lo conocías, conoces toda esa historia de esos movimientos que había, obviamente en el año 72, años muy movidos. Estamos hablando también fuera de micrófonos, Nacho Suárez sigue contando anécdotas unas tras otras, ¿no? Impresionantes, en torno a vos decías de esa especie de barra donde está Rolando Fayette y donde estaba Citarrosa o Juseca, en fin, una serie de gente. Claro. El propio Netti, ¿no? Don Paco Espino. Y sí, eran épocas muy fermentales también, ¿no? Eran épocas donde de alguna manera tenías que mostrar. Es más, tan fermentales que en una canción que al final que le gustó mucho al flaco y que la cantó también en Citarrosa, que se llama Poeta al Sur, que está dedicada a Enrique, fíjate que estábamos de alguna manera, porque hemos tenido, como todos los amigos, días buenos y días malos, ¿no? Sí, alguna Poeta al Sur, que es Enrique Strázola, que dice, ¿por qué estás vivo? Nosotros teníamos un... Perdón, ¿quién la escrita por vos? Esto es escrita por mí, musicalizada por Yamandú Palacios, cantada por Alfredo, por Yamandú en el primer long play de 72. Estamos hablando de esa misma época. A ver. Porque estás vivo y al sur, entre los muertos y el mar, y canta tu corazón cuando quisiera llorar por eso de andar solitario y sin saber en qué verso has de beber la lluvia azul del atardecer. Vienes de barcos que están pintados sobre la piel, unos queriendo zarpar, otros queriendo volver sin andar el mar, gastados de andar y ser versos, barcos de papel, ocaso azul antes de amanecer. Y en el andar hacia vos, por esas calles estás herido de bandoneón, enfermo de eternidad, desnudando el corazón, golpeado de realidad, soñando lunas tendrás la luna azul de tu tiempo y el mar. Estaba reclamando de alguna manera una participación más activa, más cercana, menos teórica. Desnuda el corazón, golpéate de realidad, porque entre otros hasta el viejo Atahualpa nos decía, tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas, vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Y seguía el tipo, gris oficio el de poeta, deber y culpa tal vez, andar y ser de sombra y luz, surco en el aire y sentir que solo cantando, que solo en el dolor aprendemos a morir, que solo de andar cantando y en el amor aprendemos a vivir. Hasta con él teníamos esas cosas de participación. Y Numita, que ya venía dando palo fuerte desde su llegada, el milagro de Cortinas, por eso se dio ese disco también, ¿no? Sí, ese disco que quedó inédito y bueno, quedó ahí como anclado. Tú sabes que hace algún tiempo yo le decía al maestro Testoni que ellos habían ligado fenómenos, porque formaban parte de una generación que no les daba vergüenza participar de la vida y tratar de que es decir, que sentían, como creo que nosotros volvimos a sentir después, que nuestra misión era meternos en la vida intentando hacer de esto una vida mejor. Aunque ni la vida se enterara que pasábamos por ella, pero después de un poema, después de una canción, después de una revolución, después de una misa, después de algo. Pintín Castellano hacía la puñalada y se hacía saltos ornamentales de la grúa del puerto. Los muchachos de aquella Montevideo, cuando todavía no existía la rampla, como le decían ellos, eran flor de nadadores, por ejemplo. Y no se sentían en la vuelta del mundo, como después se sintieron generaciones posteriores. Y me decía con la humildad de los grandes, el maestro Testoni, pero Nacho, ¿cómo nos íbamos a sentir en la vuelta del mundo si éramos los campeones del mundo? Y los carnavales no se sentaban a ver el protagonismo de otros, se integraban con las trupas a hacerlo. Era un Montevideo maravilloso desde su génesis en la participación.
Y luego, y entonces nosotros formamos parte de eso. Y ese Montevideo, porque fue evolucionando, digo, lo decíamos hoy al principio, sí, en el primer bloque, que igual también genera esa tanguez, genera eso, que no tiene un producto tan acabado y tan claro, pero digo, lo va generando, esa melancolía, digamos, esa nostalgia también. Sí, esa ruina también, ¿no? Porque no, digo, hay una erosión, ¿no? Yo creo que se siente mucho en Montevideo. Porque venimos un poco más tarde, por suerte, porque nuestro tempo es distinto al de Buenos Aires. Yo tengo un poema, estoy escribiendo algunas cosas, crónicas, pero también cuentos sobre hechos y personajes reales que he conocido. Y entre otras cosas recuerdo que a Borges diciendo que él cuando venía a Montevideo se quería quedar siempre en el Hotel Cervantes porque se reencontraba con aromas de su infancia que Buenos Aires ya no tenía. Claro. Tiene que ver con el cambio de la ciudad, la modernización tan grande que acá fue mucho más lenta, digamos. Exactamente, y creo que nosotros somos en algunos casos dolorosamente conservadores y en otros maravillosamente conservadores, ¿no? A ver, léenos algo. Leo algo. Este está dedicado al turco Iván May, otro de los hermanos de aquellos tiempos. Entre otras cosas porque una noche que en un programa que yo tenía que se llamaba La Cofradía de la Luna, llegó el turco como llegaban tantos otros amigos. Como el gordo Víctor Cuña trajo una vez un flaquito que estaba sentado ahí en el piso porque iba mucha gente y yo esa noche le había dado con todo a un disco de Darnoyan que recién había recibido y después me lo presenta porque era Darnoyan. Y entonces una noche llega el turco y nos vamos a tomar una copeja después, o dos, y el boliche de la esquina, y nos dice, ¿pero te das cuenta, Montevideo, que ha tenido el privilegio de tener, como tuvo el Hotel Cervantes, a Borges y a Cortázar con aquel cuento maravilloso de la puerta? Casares también. Y Bioy Casares. Vamos a hacer un homenaje, vamos. Y agarramos a las 3 de la mañana a hacer un homenaje, sobre todo aquel cuento de Cortázar, de la puerta clausurada, ¿no? La puerta condenada. La puerta condenada. Y entonces fuimos allí, dijimos que íbamos, pero que nos íbamos a... Mira, nosotros queremos un homenaje. Me parece muy bien, dijo el conserje, el recepcionista. Pero queremos quedarnos en la habitación de Cortázar. A ver, sí, cómo no, empieza a buscar Cortázar. El señor Cortázar no está. No, ya sé que no está. Si venimos vino el gerente, no se lo quiero hacer muy largo, porque eso está en un libro que va a venir. Pero hay un poema que dice, que se llama Hotel Cervantes. Dice, yo dejé mi reloj para pagar la cuenta una mañana. El crujiente ascensor, los largos corredores. Nos esperaba la habitación que desveló a Cortázar, la puerta condenada. Los aromas añejos de la infancia de Borges, que estaban también en el Aleph, estaban. Y allí, entre las frías sábanas, los pisos de madera y el oscuro ropero con una luna opaca, mi voz, oliendo a alcohol, buscaba entre las sombras tus labios en esa madrugada. Y el niño que lloraba, llora todavía en la pieza vacía de al lado. Si no vemos el tango en esta ciudad es porque estamos ciegos. Pero a diferencia... Como hay una diferencia entre el carnaval montevideano y el carnaval del interior, o salve don Rubén Lena, que también lo supo rescatar, hay también un tango, una concepción, una visión y una recreación de esa realidad que nos rodea, de esa magia, de ese encanto que nos rodea, del tango de Buenos Aires, del tango quizás digamos oriental, la fortaleza de este tango oriental sea también la debilidad que mencionamos al principio, digamos, al no ser algo acabado, al no ser un producto, no lleva la etiqueta tango, sino que es algo más difuso. Totalmente de acuerdo contigo, porque hay un tango, por ejemplo, María la de Buenos Aires, no María de Buenos Aires, porque mi María fue anterior a la de Horacio, que dice: los ojos dorados y verdes de María, como en los humos de su isla Maciel, me contaban de los cabellos de oro de Eva Perón, y entre botellas de ginebra y fasos, besos apresurados, y botellas de cóctel Molotov, lo lindo que sería amarnos, me decía en Suárez y Necochea, bajo una lluvia de negros bandoneones y de las rojas banderas de la Revolución, decía. Y después de tanta noche, todavía
Recuerdo sus ojos como barcos, su cuerpo de guitarra, María, tu rosado pezón. Nacho Suárez, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por ayudarnos de alguna forma Gracias a iniciar esta semana dedicada a Enrique Strázulas. Y lo bueno, digamos, de hablar de escritores como Strázulas, que es lo bueno de hablar de escritores, es que generan otros temas, otras cosas. Podemos hablar de tu poesía, podemos hablar del tango, eso es lo lindo, ¿no? Sí, y te agradezco muchísimo porque nosotros que hemos sido siempre tan generosos con los de afuera y tan duros con los de adentro, que tengamos aquí un foco de resistencia como es este, al cual me pliego diariamente cuando puedo, es una buena noticia. Gracias por estar acá, Nacho. Gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, son las 20:46, ya se fue Nacho Suárez y ahora le damos la bienvenida a otro escritor, al poeta Andrés Echavarría. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué tal? Muy contento de estar de vuelta acá contigo. Andrés Echavarría en este caso no viene para hablar de literatura, de sus libros, ¿no? De sus investigaciones, sino que venís por otro motivo, te invitamos porque se va a hacer el lanzamiento de una nueva fundación, la Fundación Juana de Ibarburu. Exacto, sí. Entre paréntesis, 2 segundos para felicitarte por la idea de dedicarle la semana a Enrique Strázzula, un escritor referente de todos nosotros y admirado por todos nosotros, como narrador y como poeta también, un poeta que... Sí, mañana vamos a hablar con Álvaro Ojeda de la poesía, pero a lo largo de la semana hablaremos también, con él mismo también, porque creo que hoy quedó bien perfilado, pero hace falta más hablar de la poesía, ¿no? Sí. Viste que Nacho Suárez dijo que para él el narrador se origina en el poeta. Bueno, yo una vez le pregunté a Strázzula, le digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué la poesía quedó en aquella época y no has vuelto? Y él me dijo algo que es muy previsible en quienes lo conocemos, que la narrativa absorbió la poesía, ¿verdad? Esa poesía fue incorporada a la narrativa. Correcto, y sin duda la narrativa de él tiene una carga poética. Sí, tiene a veces prosa poética, parece. Disculpame, Pablo, que me No, pero está bien, hablando de Strázulas, y ahora que nos comentes, ¿qué es esto de crear una fundación de Juana de Ibarburu? ¿Es necesario? ¿Esto va a ser creado allá en Cerro Largo, en Melo? ¿Cuál sería la función? ¿Por qué se les ocurrió ahora? Yo creo que esto instrumenta de alguna manera una política cultural para el interior. Pienso en la Asociación Marosa de Giorgio del Salto o la Fundación Lolita Rubial de La Valleja. Crear de alguna manera focos, lugares, centros de donde rescatar valores, y no solamente en la investigación de la escritora, en este caso Juana de Ibarburu, que es la que provoca la fundación. Hay una fundación Marosa de Giorgio, estoy pensando también. Exacto, la asociación Marosa de Giorgio. Esa es más reciente también. Exacto, bueno, y está muy bien, me parece a mí, que se cree en esto, y todo mi entusiasmo con las personas con las que estoy trabajando en Cerro Largo para esta fundación que se crea, ya se firma las primeras actas el viernes 27 a las 12 del mediodía en la casa de Juana, justamente. Juana Ibarburu es una referencia fundamental para Cerro Largo, es la escritora más importante del departamento, la escritora que de alguna manera derriba fronteras, no solo dentro de Uruguay, sino para afuera. Entonces, la fundación va a tener su nombre, va a funcionar dentro de la casa de Juana Ibarburu, donde ella vivió la infancia y parte de la adolescencia hasta que se casó, y en un intercambio también con la Intendencia, por supuesto, de Cerro Largo, que respalda en todo sentido a la fundación. La idea es también crear una cátedra Juana Ibarburu desde creo que está apoyada por la Academia Nacional de Letras. ¿no? Tiene el auspicio de la Academia Nacional de Letras, exacto, porque Juana Ibarburu fue la primera mujer académica. Mirá. Y decime, ¿y esta cátedra, digamos, futura de Juana Ibarburu funcionaría todo en Melo? Sí, desde Melo. La idea hoy en día es, de alguna manera, los puentes a través de internet se hacen más fáciles, ¿no? Entonces, también se trata de recoger estudios, trabajos que se están haciendo en el exterior. Cuando en los trabajos que hemos realizado con Jorge Arbeleche sobre Juana Ibarburu, ya llevamos publicados unos 8 libros más o menos, ¿no? El último fue publicado en España el año pasado. Hemos recogido opiniones, estudios de otros. Es impresionante que se sigan editando libros sobre Juana y de Juana, ¿no? O sea, de antologías de Juana. Y yo te
aseguro, Pablo, que es una demanda. En este momento, por ejemplo, tengo a 2 editores que me están demandando dos publicaciones nuevas, ¿no? Nuevas. Uno en Argentina y otro acá en Uruguay. O sea, es de manera constante. Y los libros que hemos publicado se han agotado, creo que todos. A mí. Y entonces, a ver si te entiendo un poco, porque digo, pensando en la Fundación Mario Benedetti también, o sea que la idea sería, por un lado, centralizar o darle corpus a esas digamos, esos aportes que hay en torno a la obra de Juan Ibarburu, que obviamente no va a ser solo de Uruguay, vienen de otros lados, ¿no? Exacto. Y por otro lado, promover los valores de Cerro Largo. En el caso de Juana Ibarburu no es una escritora que haya que promoverla mucho, porque ella misma con su poesía se va promoviendo. Sí, digamos, pero, ¿no? pero digo, la pregunta es también, en Cerro Largo hay otros poetas, hay otros escritores, la idea es como que eso sea un faro de literatura. Y no solo de literatura, porque también vamos a tratar de estimular a los pintores, que son muchos, y hay toda una escuela de pintura creada sobre todo en referencia a Llanos, a Carlos Llanos, el pintor Carlos Llanos, a su vez discípulo de la Escuela Torres García. La parte musical tiene una gran tradición, la música en Cerro Largo, en fin, hay distintas, en el teatro, muchas personas que trabajan, que de pronto algunos viven en Montevideo, pero hay distintas áreas del arte y de la literatura que pueden encontrar, o la idea es que encuentren en la Fundación Juana Ibarburu una promoción y un respaldo para la actividad que hace. En Melo, en la casa de Juana, creo recordar, yo fui 2 veces por lo menos por ahí, tenía algunas actividades que no que estaban vinculadas con la cultura, a veces pasaban cosas que no necesariamente fueran de Juana Ibarburu, pero se daban ahí. Sí, ahí viene funcionando la Asociación de Escritores de Cerro Largo. Esto, la idea es darle una mayor amplitud, de alguna manera, y va a tener también un mayor respaldo. En todo sentido. Y en el caso, por ejemplo, estoy pensando en la Fundación Marosa Di Giorgio en Salto, genera concursos, un concurso bianual muy importante, con un premio muy importante, aparte es internacional. Sí. Ahora en agosto va a ocurrir de nuevo. Bueno, uno de los proyectos conversados trata de eso, también de crear un concurso anual. O sea, tenemos sobre la mesa... ¿Poesía sería? No, podría abarcar poesía y narrativa. Todo esto está... en primera instancia hemos formado una directiva provisoria que va a funcionar hasta que se llame a elecciones a los socios que van a irse integrando a la fundación, ¿no? Pero sobre la mesa tenemos un montón de proyectos. Y por suerte también mucha gente que se ha interesado y que se va a acercar. Yo tengo toda la confianza de que funcione tal cual lo pensamos, ¿no? Y sobre la mesa, ya te digo, tenemos un montón de proyectos, incluyendo un concurso anual de literatura. Y bueno, entonces este viernes se crea ahí en Melo, se crea en la casa de Juana, la Fundación Juana Ibarburu. Supongo yo que cuando haya actividades también, vendrán a Montevideo o las avisarán. Claro, otro de los propósitos que creo que la asociación Marosa Di Giorgio, y ni que hablar que la Fundación Lolita Rubial lo hace, es no quedarse en el contexto departamental, sino local, hacer un intercambio que de alguna manera en Montevideo. Estamos en un país muy centralizado con Montevideo. Sí. Entonces yo considero, estoy seguro de que este tipo de políticas de generar en el interior estos focos de alguna manera abren el espectro y posibilitan a la gente del interior, pero en un intercambio, no cerrado, sino en un intercambio con la capital, con Montevideo, donde lógico están las autoridades ministeriales de educación y cultura, en fin, hay medios de prensa importantes que replican mejor. Y hay también toda hay otro humus, para decir algo, ¿no? Otro ambiente intelectual y cultural que no es a veces el del interior. Pero bueno, está hecho el planteo. Felicitaciones de acá de Montevideo. Esperemos que cuando haya actividades nos avisen acá en La Máquina de Pensar. Bueno, también, muy agradecidos y así como has abierto las puertas de tu programa, en Cerro Largo también la Fundación te da la bienvenida cuando quieras. No, la idea también esta semana es hablar, por ejemplo, el miércoles vamos a hablar con un poeta de Carmelo. La Máquina de Pensar siempre está tratando de abrirse al interior, porque entre otras cosas, muchas de las personas que nos están escuchando están viviendo en Salto, en Paysandú, en Colonia, en Florida, o sea... No, y si uno repasa el arte y la literatura uruguaya, ni que hablar, que todo lo que ha proporcionado el interior en materia de nombres importantísimos, fundamentales, ¿no? Lamentablemente no siempre los escritores del interior encuentran
los buenos vehículos para la publicación o para la difusión, a veces incluso para acercar a concursos de Montevideo, literatura que puedan promoverlos, ¿no? Está como cortado, sí, está cortado de los dos lados también, exacto, ¿no? O sea, porque tampoco me parece que hay una gran apertura, pero bueno, eso es otra conversación para otro tema, para otro momento. El tema es que la Fundación Juana Ibarburu arranca este viernes, supongo que en el segundo semestre habrá alguna novedad en torno a la fundación, y nada. De por sí la cátedra, tal cual lo dicen las actas, va a pasar más de 60 días en crearse. Aquí está trabajando Jorge Burgos, el director de Cultura de Cerro Largo, también muy interiorizado con la fundación, parte de la directiva, en fin, hay varios docentes de literatura. La idea es darle fuerza para que funcione de la mejor manera posible. Muy bien, Andrés Echeverría, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias. Se pasó volando el tiempo. Amigos, se terminó La Máquina de hoy, del lunes. Mañana martes vamos a conversar con otro poeta, con un poeta y narrador también, Álvaro Ojeda, sobre la obra poética y la obra narrativa del creador de Pepe Corvina, el señor Enrique Strázulas. Y también vamos a escuchar la versión de Numa de Pepe Corvina, que está incluida en este disco inédito, que se llamó El viento todavía. Vamos a escuchar un comentario de Numa Moraes en torno a esa versión. Quizás si tenemos tiempo vamos a escuchar también la versión de Citarrosa, que está ampliada, tiene una letra cambiada y tiene una letra mayor. Y también escucharemos algo en torno a Strázulas y Onetti, si hay tiempo, y en torno a Borges. Bueno, veremos. Mañana a partir de las 20 horas aquí, amigos, en Radio Uruguay.